Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Nuestra invitada de hoy es Karen Wenzel-Biederman, enfermera y profesora de enfermería de trayectoria internacional. Bienvenida, Karen. Un placer de estar aquí. Para nosotros también, a nuestra audiencia le va a gustar lo que vamos a escuchar de ti, porque hoy vamos a hablar de tu experiencia como enfermera y como formadora de enfermeros en varios países. Y sé que ustedes van a disfrutar de nuestra conversación, especialmente a los jóvenes que nos sintonizan y tal vez están pensando en alguna profesión. Y entonces comienzo con una pregunta básica. ¿Qué te impulsó a elegir la enfermería como profesión? Mira, es algo interesante. Yo tendría alrededor de 13, 14 años cuando mi hermano Valdemar fue mordido por un perro. Y como no se supo si tenía rabia o no, hubo que ponerle una serie de inyecciones de suero antirrábico. Ay, ay, ay. Así que aprendí a hacerlo, lo hice. Luego, recordar que nací en un hogar de misioneros. Ajá. Escuchar a misioneros relatando del campo misionero era una inspiración. Y lo último fue el empujón de mi mamá. Ajá. Eso hizo que hiciera esta hermosa carrera. Bueno, tú misma naciste cuando tus padres eran misioneros, ¿no es cierto? ¿Dónde naciste, Karen? Sí, fue en Juliaca, en la Clínica Americana de Juliaca, en Perú. Qué bien. Ahora, aunque el cuidado de los enfermos tiene una larga tradición histórica, la enfermería moderna es una profesión relativamente reciente. Explícanos un poquito ese cambio hacia una enfermería más científica, digamos. Muy cierto lo que acabas de decir, y esto lo tenemos que reconocer, este gran paso a Florencia Nightingale. Y aquí tenemos su retrato para recordarnos. Sí, reconocida ella como la propulsora de la enfermería profesional moderna. Y eso surge en un contexto de guerra, ¿verdad? Cuando Gran Bretaña y otros estaban en guerra en la península de Crimea y esta mujer decide ayudar con otro grupo de personas, de modo que surge en un contexto de guerra. Exacto, pero recordemos que las medidas de higiene no existían. Ajá. Las muertes que se producían eran básicamente por infecciones debido a la falta de higiene y entonces Florence hace una revolución en ese sentido. Ah, qué bien. Porque pocos años después viene la guerra civil en este país, en donde también el problema de la falta de higiene, las infecciones y la gangrena y todo tipo de desastres, y eso lleva a que surja la enfermería moderna, la formación. ¿Cuándo ocurre eso y dónde? La primera escuela de enfermería que menciona la historia fue la creada por Florencia Nightingale en Londres en 1860. Uh-huh. Ella ya en ese momento habla de una enfermería que es un arte y una ciencia. Ah, qué bien. Arte porque requiere creatividad, requiere habilidades especiales. Y un poquito también de imaginación. Correcto. Sí. Y ciencia porque requería ya el conocimiento científico. ¿Cuándo surge la enfermería moderna? ¿Cuándo la primera escuela de enfermería en Estados Unidos? Bueno, en Nueva York en 1873, ya aplicando los conceptos que Florencia había mencionado. Pero aquí un detalle. Sí. Ella hace hincapié en que enfermería debe ser enseñada por enfermeras y enfermeros, haciendo una división. Medicina es una cosa y enfermería, si bien tiene mucho que ver, pero requiere una preparación específica. De modo que estábamos hablando de los comienzos de la enfermería moderna como 150 años atrás. De modo que deben haber ocurrido varios cambios, ¿no es cierto? Háblanos de los principales cambios que han ocurrido en ese transcurso. Por cierto, tanto en la parte de la formación de profesionales como en la parte asistencial.
En la parte de formación, si bien antes tal vez ni la escuela primaria se exigía, hoy ya tiene que tener la secundaria completa y es toda una carrera, licenciatura, maestría, doctorado, además de las especialidades en las diferentes áreas que requiere la parte asistencial. Y en la parte asistencial podríamos dar, por ejemplo, la enfermera en cárceles, en escuelas, en fábricas, en la comunidad y dentro de la parte de la medicina institucional, las diferentes áreas. Y el enfermero o la enfermera está en relación con otras personas. Háblanos un poquito de esas relaciones, que es importante para un buen enfermero o enfermera. Correcto. Es muy importante de que tenga muy buenas relaciones humanas porque tiene que interactuar con, si es en la parte asistencial, con el médico, con el farmacéutico, con el bioquímico, con el psicólogo, con el psiquiatra. Y si es en la parte comunitaria, pensemos en una escuela, con padres y el personal docente de la escuela. En una cárcel, pensemos con los presos y el personal de la institución. En una fábrica sería lo mismo. Así que es un trabajo en equipo interdisciplinario. Qué bien. Una cosa que hemos observado aquí en el Hospital de Loma Linda y sus ramales es que también se relaciona con la familia del paciente, porque más de una vez la familia juega un papel importante, ¿no es cierto? Correcto, eso es muy cierto. Y de allí la importancia del trato con la familia, para tener, por así decir, también una alimentación de cómo es el contexto de la familia. Bien. Ahora, tú eres una cristiana de convicciones bíblicas y ¿cómo desde esa perspectiva definirías la profesión, la función? Aquí tenemos lo que me diste y lo proyectamos. Un profesional que provee atención socioespiritual a un paciente. Explícanos eso. Perfecto. Mira, yo usaría una figura de un material que se editó hace muchos años, donde se expresa que la obra médica es el brazo derecho del Evangelio y enfermería forma parte de ese brazo derecho del Evangelio por medio de la testificación. Y esto me hace recordar en muchos hechos donde el paciente le decía a la enfermera, al enfermero, dígame, ¿por qué usted es diferente? Y ahí el momento oportuno para poder dar un testimonio. Qué lindo, porque aquí abarcas la dimensión, digamos, física, psicológica, lo social que hablábamos en un momento y espiritual, lo que acabas de decir. De modo que detrás de esto hay toda una filosofía, ¿verdad? De entender que el ser humano es toda una unidad. Así nos ha creado Dios. Ah, muy bien. Y muy recuerdo cuando daba mis clases o hablando con el personal, hacía mucho hincapié, tengan presente que todo paciente o persona con quien actuamos es un hijo de Dios. Amén. Muy bien. ¿Y cómo quisieras tú ser tratado si estuvieras en esa cama? ¿Cuántos años trabajaste como enfermera tú misma y en qué instituciones? Bueno, en la parte asistencial, mi primera experiencia fue en Bolivia, en nuestro Hospital Adventista de Chulumani. Luego vine a Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en el Washington Sun, después fui a Hinsdale, tuve la oportunidad de trabajar también en el White Memorial, luego en la Clínica Médica Belgrano en Buenos Aires, en Argentina, que hoy en día está muy bien reconocida, luego en nuestro sanatorio, mi alma mater, por así decir, luego, bueno, estuve en Loma Linda también trabajando. ¡Qué bien! Y me jubilé en el Sanatorio Adventista del Plata. De modo que me parece tu caso refleja la realidad de que la enfermería es la profesión más portátil del mundo. Muy cierto, muy cierto. Así que vayan pensando, señores, si van a elegir una profesión que funcione en todo el mundo, ahí la tienen. Bien,
Dentro de unos segundos te voy a preguntar algo más acerca de tus apellidos, que son muy interesantes, pero vamos a hacer ahora un paréntesis y ya regresamos ampliando un poquito ese tema con la profesora, doctora honoris causa, Karen Wenzel-Biederman. Ya volvemos, no se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. ¿Te gustaría ser un gran médico? Soy Daniel y como profesor de la carrera de medicina te aseguro que vas a aprender a hacer un buen diagnóstico y dar el tratamiento adecuado a cada uno de tus pacientes. Además, estarás capacitado para intervenir antes de que la enfermedad aparezca, trabajando desde la prevención. No solo te interesará la enfermedad, sino que pensarás desde la salud, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo social y espiritual de cada individuo, trabajando desde la promoción de la salud integral, con claros ideales de servicio y educación. Cumple tus sueños de ser un gran médico. Por eso te espero en la UAP. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Muchas gracias por seguir en sintonía con esta conversación que estamos manteniendo con Karen Wenzel-Biederman, que es enfermera y formadora de enfermeros. Karen, estamos aquí mencionando los apellidos extranjeros. Wenzel, Bloch, Frick. ¿Cómo se conecta eso con tus antepasados y la Iglesia Adventista? Bien, comenzando por los Wenzel, mi abuelita y mi padre, junto con su hermano Nils, vivían en Punta Arenas, al sur de Chile. Uh-huh. Y llegó allí el pastor Francisco Westphal y en el diario salió que se iban a dar reuniones en alemán. Oh. Así que mi abuela, como buena alemana, se interesó.
Y ese fue el contacto con la iglesia adventista, luego se bautizaron y ambos fueron misioneros. Qué lindo. Por la parte Bloch, es interesante. Mi bisabuelo Bloch vino primero a la Argentina, juntó dinero y mandó para que viniera su esposa con el hijo mayor, o sea, mi abuelo. Ajá. En el barco, ella, no recuerdo bien cómo fue, pero entró en contacto con alguien que le dio un libro adventista. Cuando llega a la Argentina, a Entre Ríos precisamente, asisten a unas conferencias y son bautizados, y de allí surge Godofredo Bloch, padre, pastor, y su hijo también pastor. Por el lado freak, es interesante, una familia alemana del Volga, como se dice, fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos conocieron el mensaje y junto con otras familias vinieron a la Argentina, y en la historia de la Iglesia Adventista en Sudamérica, ellos están dentro de los pioneros. ¿Cómo en la providencia de Dios se van tejiendo estas conexiones? Así de es. modo que hay un Dios que nos ama y que quiere nuestra salvación. Volviendo a tu profesión, ¿en qué circunstancias hiciste la transición de enfermera a formadora de enfermeros? En 1966 se realizaban unas juntas de la División Sudamericana en el sanatorio, en Entre Ríos, y allí se propuso que el Sanatorio Adventista del Plata tuviera su propia escuela de enfermería, ya que en ese momento el título que se daba era Nurse Masajista. Ajá. O por el curso de Cruz Roja, que era lo oficial de la Argentina. Ahí se gestó el inicio de la Escuela de Enfermería del Sanatorio Adventista del Plata, con reconocimiento oficial, la adscripción a la Universidad Nacional de Rosario, Ajá. que le dio un gran prestigio, luego pasa al Colegio Adventista del Plata. En esa situación surge la necesidad de tener enfermeros con formación docente, y ahí me invitan a formar parte, y es ahí donde entro a formar la docencia. Ahora, la enfermería había comenzado antes en el sanatorio porque mi propia madre se formó de enfermera, pero como dices, sin reconocimiento oficial, que es ahí donde empiezas a enseñar tú. Pero la provincia de Entre Ríos siempre reconoció a la Escuela de Enfermería. 1908. Correcto. De paso, este año está cumpliendo 110 años en el mes de septiembre. Muy bien. Ahora, de allí haces una transición al Perú. ¿En qué circunstancias viene ese cambio al Perú? Claro. En diciembre de 1983 se crea la Universidad Unión Incaica. Ajá. Comienza en el 84 entre las diferentes carreras enfermería. En agosto del 1985 me invitan a mí como primera enfermera dentro de la carrera de enfermería, y ahí estoy con ellos en la parte de docencia por 5 años. Qué bien. Ahora hemos estado proyectando aquí del campus moderno de la Universidad Peruana Unión, que ha seguido creciendo y Exacto. con muchos estudiantes. Una cosa que me hablabas era acerca de las cualidades o características de un buen enfermero cristiano, y preparaste esta lista aquí donde tú destacas esos hábitos y esas prácticas, esa aproximación a la profesión. ¿Cuáles serían las características? Mira, yo resumiría estas 10 características con que sea, en primer lugar, un buen cristiano. Ajá. Que ame al prójimo y que sienta la misión de servir. Uh-huh. Y que permita que Dios le utilice según su voluntad. Porque pienso que la profesión de enfermería, además de formar parte del brazo derecho del Evangelio, es una forma de testificar de la misericordia de Dios y presentar a Cristo como el gran médico. Amén. Muy bien.
De modo que está la formación profesional, pero para ti es lo más importante es la actitud que uno trae, la disposición a servir, a ayudar, a sanar, que es una de las tareas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. En su ministerio dedicó mucho tiempo a la curación, es colaborar con Dios en la recuperación de la salud, o si esto no se da, bueno, que sea con esperanza la parte final. Sí, porque esa es la parte importante que a veces el enfermero no tiene. Es esa dimensión espiritual de la que hablabas al principio, de que estamos en este mundo donde va a haber problemas y donde todos vamos a morir. Sí. De modo que va a haber más allá, que es la pregunta que se hace mucha gente al final de su vida. Mira, nuestra profesión nos da muchas ventajas. Cuando tenemos en la parte asistencial más que nada, ¿no? Allí tenemos el enfermo en la cama como mirándonos y esperando de nosotros algo, ¿no? Y realmente tenemos el gran beneficio de poder presentar al gran médico y hablarle de nuestra esperanza, de la confianza, de la fe, y en muchas veces, si lo permiten, orar por ellos. Ah, qué lindo. Ahora, después de trabajar en la Universidad Peruana Unión, la División Sudamericana te asignó también alguna tarea de conexión, ahora como a nivel ya de división. ¿Qué hiciste? Sí, se me invitó como secretaria asociada del Departamento de Salud de la División Sudamericana para Enfermería. Sí. Esto me permitía, por así decirlo, sentí como un gran privilegio, visitar las diferentes instituciones médicas en Argentina, en Paraguay, Chile, Perú. Bolivia en su momento tenía una clínica en La Paz. En Brasil tenemos varias, en Ecuador también. Y eso me permitió apoyar, asesorar y también visitar las escuelas de enfermería. Pero algo más, esto me permitió visitar y conocer lo que es la vida en una lancha misionera. Y también la avioneta misionera. Qué lindo. Y esto me hace pensar en las clínicas rodantes que también tuvo la Iglesia Adventista. Y recordar que los egresados de nuestra Escuela de Enfermería del Sanatorio fueron los pioneros en las diferentes instituciones médicas de la División Sudamericana y aún en otras partes del mundo. De modo que la dimensión misionera está claramente relacionada con la formación de un buen enfermero o enfermera cristiana. Así es de esperar. Ahora, hace unos minutos hablábamos de los programas de enfermería que comienzan en Inglaterra, que vienen a Estados Unidos en 1873. Me llama la atención que los adventistas entramos también en la formación de enfermeras en 1883, me decías. Aquí tenemos una foto histórica, un dibujo del Battle Creek College y del Battle Creek Hospital y Sanitarium. Ahora, háblanos de los comienzos de la enfermería ya retrocediendo en la historia. Bien, leyendo un poco la historia, ahí se menciona la importancia que se le daba a la higiene. Ajá. Sobre todo, ofrecer también un ambiente natural seguro en que la persona pueda recuperarse. Los tratamientos de hidroterapia fueron una de las características que marcaron la diferencia en ese momento. Y también el aspecto de nutrición y la dimensión espiritual, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Y permíteme agregar algo. Sí. Este año estaríamos cumpliendo 135 años de enfermería adventista. Qué cosa más linda. Bien. Ahora, reflexionando sobre tus años de servicio como enfermera, como formadora de enfermeros, háblanos un poquito de las satisfacciones que sentiste. Muchas, por cierto. En la parte asistencial, en la atención directa al paciente, realmente el sentir ese muchas gracias, cuando uno percibe de que el paciente sintió la diferencia. Amén.
en la parte administrativa, por así decir, el gran desafío de que la calidad de atención esté de acuerdo a nuestros valores espirituales. Y en la parte de docencia, bueno, ahí la satisfacción podría decir aún mayor. Ver cómo los alumnos iban madurando a lo largo de los diferentes años y verlos hoy en día ocupando cargos de gran responsabilidad en diferentes lugares. Ver cómo la semilla sembrada por la gracia de Dios dio frutos y hoy están, yo podría decir, me han sobrepasado. Muy bien. Nos quedan unos pocos segundos. Seguramente hay gente que nos está escuchando, gente joven. ¿Qué les dirías en pocas palabras acerca de la profesión de enfermería? Que estudien enfermería, beneficio personal, familiar, comunitario, prestigio social, pero sobre todo la profesión que durará hasta que Cristo venga. Muy bien. ¿Tienes algún versículo favorito de la Biblia que quieres compartir con nuestra audiencia? Sí, cómo no. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bien. Unas palabras de sabiduría y de esperanza, una invitación a escoger esta profesión portátil internacional. Muchas gracias, Karen, por tu servicio a la iglesia, por la formación de gente buena que ayuda y que te siga bendiciendo nuestro buen Dios. Muchas gracias, un placer. Bien, y a nuestra audiencia le decimos que la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Jesús en el centro mismo de su vida y que vive como un embajador de este Rey del cielo que vino a darnos salvación y a prepararnos para su glorioso regreso. Así que hasta la próxima edición de Diálogo al Punto, que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.